Continuaremos ahora a explicar las funciones sumar sí, contar sí y sumar sí conjunto. Básicamente, estas funciones ¿sí? nos permiten contar o sumar celdas ¿sí? en función de algún criterio. La función contar sí nos permite contar celdas que cumplan con un determinado criterio o condición. La función sumar sí nos permite sumar celdas que cumplan con un determinado criterio o condición y la función sumar sí conjunto nos permite sumar celdas que cumplan con más de un criterio o condición. Vamos a ver en ejemplos cómo es que funciona esto. Siguiendo el mismo ejercicio, ¿sí? Acá nosotros habíamos calculado cuáles de los vendedores ¿sí? Se había producido un aumento o una disminución de las ventas del año 2021 versus las del 2020. ¿Sí? Habíamos determinado si las ventas habían crecido como un aumento y si las ventas habían disminuido una disminución. Entonces, nosotros queremos saber, por ejemplo, qué cantidad de vendedores tuvieron un aumento en sus ventas y qué cantidad de vendedores tuvieron una disminución. Para esto vamos a utilizar la función contar sí. Ponemos contar.sí, seleccionamos el rango donde se va a evaluar para que la fórmula cuente la cantidad de celdas que cumplen con, en este caso, el criterio aumento. Y luego seleccionamos el criterio. En este caso es el aumento. Paréntesis y Enter. Estiramos la fórmula hacia abajo y nos damos cuenta que la fórmula funciona de forma correcta. Hay 3 vendedores que aumentaron las ventas de un año al otro y hay otros 3 vendedores que la disminuyeron. Muy bien. Ahora pasamos a la pestaña resumen de ventas. En este caso vamos a utilizar la función sumar sí. Nosotros queremos saber de la base de nuestras ventas, ¿sí? Cuántas ventas totales se vendieron por producto. Básicamente, volviendo a la base de ventas, nosotros acá sabemos que en este caso los productos se repiten, ¿sí? Porque están hechos, no están hechos por producto la base, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular este total de ventas, hacer una suma en función del producto que nos traiga de forma total, deberíamos utilizar la función sumar sí. Entonces, ¿cómo la utilizamos? Ponemos sumar.sí. Acá tenemos que seleccionar primero el rango, ¿sí? Donde la fórmula va a evaluar el criterio. En este caso, el criterio es por producto, así que el rango que yo tengo que seleccionar es el rango de productos. Entonces, vuelvo de nuevo a la base de ventas y selecciono el rango de productos. Luego selecciono el criterio, que en este caso es el producto que quiero que me sume. Y finalmente, el último argumento es el rango de suma. Básicamente, ¿qué es lo que quiero que la fórmula me sume? Yo lo que quiero que la fórmula me sume es el total de ventas. Entonces voy a la base de ventas y selecciono el total de ventas. Cierro paréntesis, Enter, estiro la fórmula hacia abajo y este total son los 878.590, este es el total de ventas. La fórmula acaba de sumarme, por ejemplo, vamos a ver el caso de harina, que son 243.180. Si yo, vamos a ocultar esto, y sumar todos los casos de la harina, harina, son los 243.180. Entonces, de forma correcta, la fórmula lo que hizo básicamente fue sumarme las ventas totales, ¿sí? Si el producto era el criterio que yo le estaba diciendo en esta columna J. Calculamos el porcentaje sobre el total.
Acá ponemos la fórmula, la referencia absoluta, y esto debería darnos un 100%. Entonces, de esta manera tenemos las distintas proporciones de los productos sobre las ventas totales, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros quisiéramos abrir, como en este caso, ¿sí?, una tabla donde no solamente vemos las ventas a nivel producto, sino que también vemos las ventas a nivel producto, pero por cada vendedor? En este caso estaríamos estableciendo más de una condición, es decir, dos condiciones, ¿sí?, para que nos sume el valor de las ventas totales. Entonces, en este caso, que tenemos dos condiciones, más de una condición, utilizamos la fórmula sumar.si.conjunto. Entonces, la fórmula se escribe diferente. Ahora, el rango de suma está al principio de la función y la parte de los criterios está hacia el final. Recordemos que en el caso de sumar sí es al revés. Primero le ponemos el rango del criterio, el criterio y al final el rango de suma. Bueno, acá es al revés. Primero se pone el rango de suma. Entonces, ¿cuál es el rango de suma? Las ventas totales. Luego viene el rango del criterio 1, ¿sí? El criterio 1 que vamos a elegir van a ser los vendedores. Luego seleccionamos el criterio 1, es decir, qué vendedor quiero que me considere en este caso. Sería este, punto y coma, y luego escribo el rango del criterio 2. ¿Sí? Podría escribir incluso más de dos criterios. El rango del criterio 2 básicamente va a ser el rango de productos. Entonces vuelvo para acá, selecciono el rango de productos, punto y coma, selecciono el criterio de producto, y en este caso no hay más criterios, cierro paréntesis. Y acá me trajo lo que sería azul harina 100.700. ¿Sí? Vamos a chequear que esto sea correcto. Básicamente es azul, huevos, azul harina 100.700, aparentemente es el único que hay. Azul fideos no, azul arroz no, azul huevos no, está de forma correcta. Si quisiéramos estirar esta fórmula toda hacia toda la tabla, nos queda hacer una cosa, que es que yo puse todas las referencias absolutas excepto el criterio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso, lo que sería el criterio del vendedor, solamente queremos que nos quede fija la columna. Si queremos estirar esto hacia abajo, vamos a querer que las filas queden de forma, de forma no fija. Entonces, en este caso, para el criterio que es la columna, vamos a dejar fija la columna. Y seleccionamos funcional F4 y dejamos fija la columna, pero no la fila. Y para el caso del producto, el criterio producto, ¿sí? Vamos al revés, vamos a dejar fija la fila y no la columna. Entonces, de esta manera, estiramos la fórmula hacia abajo. El total es 878.590. Muy bien, entonces, bueno, luego quedan hacer diferentes aperturas, ¿sí? Con la misma función. Vamos a usar la función sumar si conjunto. Y en este caso, el rango, sumar si punto conjunto, el rango de suma va a ser exactamente el mismo. En este caso, el criterio va a ser, bueno, por ciudad. Volvemos, seleccionamos el primero de los criterios, fijamos la columna. Seleccionamos el segundo criterio, que es por vendedor. Y seleccionamos el segundo criterio fijando la fila. De esta manera estiramos la fórmula y nos da correcto el resultado.
Muy bien. Bueno, podríamos hacer lo mismo. En este caso tenemos la información de clientes por provincia, ¿sí? Usamos la fórmula sumar puntos y punto conjunto. Seleccionamos, luego viene el rango criterio 1, que es, en este caso, los clientes son estos. Fijamos la columna. El segundo rango es la provincia. Seleccionamos este. Fijamos la celda, la fila, perdón. Y ahí estiramos. Nos da nuevamente el mismo valor. Y luego nos queda el último resumen de ventas, que es productos y clientes. Lo que voy a hacer es, como acá tengo la misma tabla, que esto es por producto, pero por vendedor, voy a copiarme esta fórmula abajo, ¿sí? Voy a cambiar lo que haya que cambiar. Entonces, me copio la fórmula, pongo functional F2 y veo si hay que cambiar algo acá. Lo único que voy a tener que hacer es traerme esta porque la había fijado arriba. Pongo esto hacia acá. En este caso, el rango de suma va a ser el mismo. Luego, el segundo criterio va a ser exactamente el mismo, ya que evalúa los productos, ¿sí? Y selecciona este producto. Entonces, lo único que va a haber que cambiar es esto. Es el rango del criterio que teníamos por vendedor, ahora va a ser por cliente. Entonces, me voy a ventas y selecciono, en vez de vendedor, el cliente. Y ahí pongo Enter. Estiro la fórmula y me doy cuenta que es correcto. De esta manera utilizamos ya, si vamos a hacer varias aperturas, podemos utilizar la misma fórmula que establecimos en un principio y cambiamos digamos, los criterios que haya que cambiar. Y finalmente también les quería mencionar que existe una fórmula, así como está sumar puntos y conjunto, también está la fórmula contar puntos y conjunto, que básicamente funciona de la misma manera que la sumar y conjunto, pero en vez de sumar, cuenta. Es decir, nos permite contar en un determinado rango, ¿sí? Más de una condición. Nos permite contar celdas que cumplan con más de una condición. Entonces, de esta manera lo único que hay que ponerle, si por ejemplo, hagamos el ejemplo que nosotros queremos, solamente nos va a pedir el rango y el criterio. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos establecer, en este caso, que nos cuente la cantidad de, supongamos, dentro del rango vendedores, ¿sí? Que nos cuente punto y coma, el vendedor, por ejemplo, azul, y que además nos cuente, que no solo me cuente los vendedores que sean el vendedor azul, sino que también hayan vendido, por ejemplo, alfajores. Entonces selecciono el rango de alfajores y pongo alfajores. Cierro paréntesis, entonces de esta manera, esta fórmula lo que cuenta básicamente es que se cumpla simultáneamente que el vendedor, cuántas veces se repite que el vendedor es azul y que la venta fue de alfajores. Entonces, en este caso fue solamente una vez, que fue esta primera vez. Para el resto de ventas del vendedor azul no hubo otro, no hubo simultáneamente la venta de producto alfajor.